Bueno, vamos a esperar a que vaya entrando la gente. Nos arreglamos un poco los pelos. ¿Por qué no me puedo...? ¿Por qué no veo yo aquí? Si vas a entrar al final, ten en cuenta que es una conexión wifi más que resta potencia. Hola, Asun. Asun, ¿qué tal se nos escucha? Porque estábamos haciendo antes pruebas. Me habla un poquito más alto, ¿no? No, porque si hablo así de bajito al micro, compruebo si está funcionando. Nos hemos conectado. Nasane, muy buenas. Buenas, nos hemos conectado. Sabemos que hay 4 personas. A ver. ¿Nos escucháis bien? Sí, parece, ¿no? Que se escucha bien. Abajo estamos dando pico, ¿ves? Abajo estamos como... A ver. Y abajo yo creo que sí que estamos enganchando por este micrófono. Porque sube, ¿ves cómo sube el pico de...? Es que, chicas, tenemos que estar aquí en todo lo técnico, ¿eh? 5, bien, sí, se oye bien, vale, mucho mejor. No hace falta ni que elevemos la voz porque ahora tenemos el micro. Qué bien, fenomenal. Mucho más cómodo. Bueno, nos quedan 2 minutitos y arrancamos con la quinta sesión del curso. Introducción, ir poniendo de... A ver quién hace ejercicio regularmente y especificar, por favor, ejercicio en vuestra vida normal, sin esto del confinamiento, o si habéis empezado ahora en el... Se entrecorta. Ahora se entrecorta, sí. Ha salido ahí una señal. Bueno, a ver si hacéis ejercicio de manera regular durante vuestra vida regular, sin el confinamiento, a ver si en el confinamiento estáis haciendo ejercicio y a ver si lo habéis empezado ahora o si lo traíais puesto de antes, por así decirlo, a ver si hacíais ejercicio antes o habéis arrancado ahora. Explicad esto, ¿vale? A ver si mientras arrancamos, que nos queda un minutillo más. Está quedando buen día, ¿eh? Al final parece que ya se va el mal tiempo y nos viene el buen tiempo otra vez. Bueno, son las 6 en mi reloj. ¿Empezamos, Idoia? Vamos a empezar. Bueno, pues arracha a todas. ¿Cómo estamos? Nosotras aquí preparadas un día más para empezar la quinta sesión del curso de control del estrés que organiza el Ayuntamiento de Zalla, el Departamento de Salud. Para los que, por si alguien es nuevo, nosotras somos Idoia y Libe, psicólogas de Askunde, y bueno, somos las encargadas de llevar con vosotros este curso que en un principio iba a ser presencial para los que estamos confinados por el coronavirus, pues lo estamos haciendo online, dirigido pues a todo el que esté interesado. Y lo estamos centrando específicamente en este periodo de confinamiento, que tiene factores estresantes específicos y que, bueno, mejor o peor lo estamos llevando, ¿no? Intentamos que a través de este curso ayudaros en llevar lo mejor posible este periodo. Para los que sois nuevos, tenemos diferentes formas de comunicarnos. Uno es el foro, como veis, que es otro lado. Tenemos un email en el que nos podéis hacer, que siempre nos hacéis, estamos muy contentos y muy satisfechas porque nos hacéis preguntas, nos hacéis dudas, nos mandáis reflexiones. Y el email es askunde@askunde.com, tal y como lo ha puesto ahí Idoia. Y si no, tenemos un número de teléfono de Askunde también en el que nos podéis mandar WhatsApps, pues para decirnos los que queráis, dudas, en momentos que estéis un poco mal, etcétera, para lo que queráis. Y el número de teléfono del WhatsApp es el 639-54-9126. Vale, todo esto. Bueno, y perdón, y también hay un email del Ayuntamiento, del Departamento de Salud, osasuna@zalla.eus,
que es el email del Departamento de Salud, que es quien organiza este curso, por si queréis comentarles algo referente al curso, referente a esta iniciativa, referente a algo que les queréis comentar, preguntar, añadir, etcétera, pues ahí tenéis ese email. Bueno, ¿cómo estamos? Ya hemos pasado, ya llevamos casi de confinamiento. ¿Cómo lo llevamos? Hola a todos. Dice que se entrecorta muchísimo. Se entrecorta mucho hoy, es mala Se corta mucho. Se corta mucho. Igual mejor sin el altavoz este será. ¿O? No, se debe de... No, es la conexión. No se corta el sonido, ¿verdad? Se corta la imagen con el sonido. Es la imagen. De todos modos, mira, ahora por ejemplo, Olive, tenemos una conexión estable. Cuando ahí a la izquierda te aparezca conexión inestable, para. Vale. Hasta que se remonte. Vale. Solo la imagen. Bueno. Hombre, llevo 2 noches durmiendo de maravilla, no sé a qué se debe, pero he notado un cambio brutal por el encierro, pero es normal. Joder, bueno, qué bien, Guiller. Eso es que igual tú estás también con tus propios recursos personales, psicológicos, estás encontrando el punto de adaptarte a esta situación y de tu cuerpo como que se ha adaptado y estás cogiendo pues como unos hábitos regulares, ¿no? Eso está muy bien. Enhorabuena. A mí se me corta la imagen, pero no el sonido. Bueno, pues vamos a ir poco a poco. Esto, cuando salga el aviso paramos, ¿vale? Vale, pues avísame porque yo no suelo estar mirando ahí. Sí, tampoco. Te daré un toque. Bueno, si me veis que le doy así al IBEX para que pare, porque a veces sale una pequeña advertencia de que se ha deteriorado un pelín la conexión, entonces lo tendremos en cuenta. Bueno, como todos los días, por si alguien es nuevo en este curso, vamos a repasar las pautas solo de forma muy general para sobrellevar o para llevar mejor el confinamiento, las pautas generales. La primera es evitar ver y leer noticias sobre el coronavirus de forma continua, estar todo el día conectado a medios de comunicación porque están todo el día hablando de lo mismo. Y entonces está bien estar informado, pero delimitar el tiempo que le vamos a dedicar y vamos a ver esa información. Planificarte todo el día. Esto los que llevamos en el curso, que tenemos fieles seguidores, ya lo han hecho. Tienen un planning importante de a qué vamos a dedicar al día, tener un orden en nuestro día y tenerlo ocupado, levantándonos a una hora buena y acostándonos a una hora para descansar y tener todo el día, pues eso, con responsabilidades, tiempo de ocio, tiempo de llamar a los amigos, etcétera, etcétera. Bien planificado y que sea diferente entre semana y fin de semana. Luego aceptar que vamos en este periodo de confinamiento, que es algo nuevo, es algo desconocido y es algo pues que está siendo muy impactante, que vamos a tener momentos de desánimo, que vamos a tener momentos bajos, que vamos a tener momentos igual de mucha ansiedad. Aceptar que van a venir esos momentos y que es normal, no nos asustemos y que no lo focalicemos mucho tampoco. Aceptar que van a llegar esos momentos. Luego, cambiar un poco el chip y pensar que todo este sacrificio que estamos haciendo del confinamiento es por el bien de todos, es algo positivo y por los demás, ¿vale? Y por último, importante también es el mantener un buen ambiente en casa. Hacer cada uno porque las relaciones con los de casa sean lo mejores posibles. Y para eso empezamos esta semana, el otro día, con el tema de la autoexigencia, ¿no? El tema de los derechos humanos, el concedernos los que no nos concedíamos, que hicimos un repaso de una dinámica. ¿Habéis empezado a ponerlo en práctica eso? ¿Qué tal? ¿Alguno que no os concedíais, habéis empezado a ponerlo en práctica alguno de los que estabais? A ver, comentar un poquito. En este sentido, en el tema de las relaciones con los de casa, vamos a empezar hoy, al final, si nos da tiempo, a ver cómo son las respuestas asertivas. Os vamos a tratar de enseñar cómo son las respuestas asertivas y a ponerlas en marcha para mejorar la calidad de las relaciones con los demás en general y sobre todo en este periodo con los que estamos en casa, con las familias, entendemos, o con los que estamos compartiendo el confinamiento. Pero bueno, que esas estrategias nos valdrán en general para todo. ¿Qué dicen por el chat? Idoia, que yo no lea. Que vayan comentando, es que nos queda la pantalla allí como
en el horizonte. Cuesta cambiar los hábitos que teníamos, pero lo estoy intentando. Bueno, muy bien, eso dice Bego, ¿no? Sí. Bueno, y como todas las semanas vamos a empezar con una pregunta, con una duda que nos han hecho a través del email. Pues hay gente como Pedro, muy agradable, que nos ha hecho una pregunta que él es más reservado. Os leo lo que nos ha puesto en el email. Para, un poquito. Ya. Bien, Pedro nos comentaba, antes de que empezase esto del confinamiento y el coronavirus, ya sufría de ansiedad. El médico me había recetado un antidepresivo y también me dio unos ansiolíticos tipo Orfidal para cuando estaría muy nervioso, para tomarlos a demanda en el momento de estar muy nervioso. El caso es que esta situación del confinamiento ha hecho que se me dispare la ansiedad y que tenga momentos muy malos, con síntomas como taquicardias que hacen que me ponga muy nervioso. Deciros que me ayudan como yo. Establezca la conexión. Ahora. No participo en directo porque soy muy tímido y reservado, dice Pedro. Hasta que ha empezado el confinamiento, dice Pedro, los ansiolíticos no los tomaba. Pero ahora, como ya os he dicho que tengo momentos muy malos y estoy muy nervioso, al menos tomo uno al día. Sigo tomando también el antidepresivo y mi pregunta es, ¿será mal? ¿Estaríamos en una situación normal? Lo suyo sería ir a quien te ha recetado tanto el antidepresivo como el ansiolítico y resolver esas dudas con tu médico de cabecera o con el psiquiatra, que son quienes te han podido recetar y quien te lo dirían. Lo primero de todo, os tenemos que decir que tanto Idoia como yo somos psicólogas, no somos médicos, no somos psiquiatras, no recetamos. Entonces no seríamos quien tendríamos que solventar esta duda, pero lo vamos a hacer. No pasa nada por mezclar el antidepresivo con los ansiolíticos y nunca hay que dejar de tomar por tu cuenta el antidepresivo. El antidepresivo es un medicamento que suele ser normalmente para largo mínimo suelen decir que unos 6 meses y no hay que dejarlo de tomar cuando tú crees o porque te sientas mejor porque te puede crear el efecto rebote, lo contrario. Es algo que nunca hay que dejarlo por uno mismo, sino siempre recetado por tu médico y como ellos te lo dicen, poco a poco. Y el tema del ansiolítico, pues como dices, es en momentos puntuales, cuando estoy nervioso y si te ha dicho el médico que lo puedes tomar, puedes mezclarlos, no hay problema. Entendemos esa duda de que a veces no estamos acostumbrados a tomar medicamentos y de repente estoy tomando 2 cosas a la vez y puedo tener dudas de decir, bueno, y esto será bueno, será malo, me hará una reacción adversa, etcétera. No sé si los que estáis aquí escuchando esto tomáis medicación, tomáis ansiolíticos, tomáis antidepresivos. El estar tomando un antidepresivo no quiere decir que estás deprimido, ¿eh? Cada médico, cada psiquiatra sabe por qué receta las cosas y por qué puede ser, ¿no? Vete un poquito más para acá para que nos vean un poco mejor. Sí, a ver. Ah, sí. Ahora se nos ve mejor, Bego. Sí, vale. Bien, ahora sí. Bueno, hemos pensado que tenemos un test para hacer con vosotros un poco por lo que nos ha preguntado Pedro, ¿no? Por dudas que pueden ser detrás, que tienen que ver con la ansiedad, con lo que se toma, no se toma, con lo que interfiere. Entonces, si os parece, coger boli y papel todos y vamos a hacer el test. Y así, bueno, pues de forma dinámica aclaramos dudas al respecto que pueden ser importantes. Vamos a hacer primero, yo digo la pregunta y las respuestas. Vamos a decir, pregunta número 1, vosotros ponéis la 1 y yo diré A y B y luego leo la pregunta y las opciones y vosotros ponéis la que creéis que es, simplemente. No vamos a poner toda la pregunta, sino en la 1, la A, la B y luego lo volvemos a hacer, vamos diciendo cuáles son las respuestas verdaderas y por qué, las explicamos un poco si os parece. Y así vamos de forma dinámica pues explicando conceptos. ¿Qué dice Bego? Que ella... Orfidal para dormir, estuve durante 3 meses más o menos. Me vino muy bien y fue súper fácil dejarlo según la indicación del médico. Eso es, pero siempre tanto tomarlo como dejarlo, siempre, nunca por vuestra cuenta, por indicación del médico. Tanto del médico de cabecera como del psiquiatra con el que estéis, ¿vale? Nunca por vuestra cuenta. Siempre vamos a ir haciendo el test.
La primera pregunta tiene opciones A o B, marcar A o B. Y yo os voy a decir la pregunta, la respuesta A y la respuesta B. Y vosotros elegís cuál creéis que es la buena, ¿vale? A ver, la 1 es el temor a morir, a perder el control o a enloquecer. A. Es una de las características de la crisis de ansiedad. B. O pánico. No tiene nada que ver con la crisis, pero a veces la persona llega a pensarlo, al ver que los médicos no aciertan a encontrar las causas de sus molestias. Esa es la 1. La 2 tiene 3 respuestas, A, B y C. La 2 es respirar muy rápido y superficialmente, así tipo, como rápido y superficial. A, mejora la crisis de pánico. B, empeora la crisis de pánico. C, no tiene ninguna influencia sobre la crisis. A ver cuál queréis que es. La 3 tiene 2 respuestas, la A y la B. A ver, repetís. Sí, bueno, las hemos puesto ahí. Mira. Ah, bueno, claro. La primera pregunta, si el temor... A, es una de las características de la crisis de pánico. B, no tiene nada que ver con la crisis. O sea, tengo que repetir la segunda otra vez. La segunda, porque respirar muy rápido y superficialmente, y ahora repetimos la respuesta. Las respuestas, la A es A, mejora la crisis de pánico. B, empeora la crisis de pánico. Y C, no tiene ninguna influencia sobre la crisis. ¿Lo tenemos? Vamos con la tercera. La tercera tiene 2 respuestas, la A y la B. Igual mejor no escribir porque son largas, ¿no? Ah, no escribo, vale. Bueno, no sé, como que eran ellos. La ansiedad anticipatoria. La persona esté vigilando continuamente la... Y B, es la ansiedad que aparece cuando la persona tiene que pedir algo. Por ejemplo, un anticipo. Repítelo porque Repito la 3. La ansiedad anticipatoria hace que A, la persona esté vigilando continuamente la aparición de cualquier sensación corporal por temor a la aparición de una crisis. Y B, es la ansiedad que aparece cuando la persona tiene que pedir algo, por ejemplo, un anticipo. ¿Cuál creéis que es? No ha oído la pregunta. ¿No ha oído la pregunta 3? Venga, ¿Qué pues es la ansiedad anticipatoria? A, es la persona está vigilando continuamente la aparición de cualquier sensación corporal por temor a la aparición de una crisis. B, es la ansiedad que aparece cuando la persona tiene que pedir algo, por ejemplo, un anticipo. No se oyen bien, ¿no? O sea, no están cogiendo... Es que, claro, es que son preguntas... largas. Pues vamos a hacerlo de otra manera. Son difíciles. Entonces, lo que vamos a hacer, como vemos que así no nos comunicamos, vamos a ir, cada pregunta la vamos a ir, os dejamos un momento para que lo penséis y ya decimos cuál es la respuesta, porque si no, no vamos a avanzar, ¿vale? Empezamos con la primera, el temor a morir, perder el control o enloquecer. ¿Cuál habíais puesto? La respuesta correcta es la A. Es una de las características de la crisis de pánico o de ansiedad. Cuando la característica general de una crisis de pánico, que es el grado máximo, como os explicábamos el primer día, de la ansiedad, es eso, que tienes la sensación de que te mueres o que pierdes el control o te vuelves loco. Una vez que has pasado ya la primera vez y sabes lo que es, ya no angustia tanto, pero la primera vez lo sientes tal cual, que te mueres o que pierdes en la cabeza o que te vuelves loco. No sé si aquí los que estáis escuchando, los que estáis detrás, habéis sentido, habéis padecido alguna vez una crisis de pánico, una crisis de ansiedad. Temor a morir, eso es. La 2, respirar muy rápido y superficialmente. La respuesta correcta era la B, empeora la crisis de pánico. Esto es por lo que explicábamos el otro día, porque en realidad lo que estamos haciendo es hiperventilando. Entonces, por eso, como os dijimos el otro día, lo que se recomienda en esos casos es respirar más tranquilamente, a poder ser si tenemos con una bolsa de papel que metamos la nariz y la manera. Para un poco. Y que mejore. Se regula la respiración, con lo que explicábamos. Estábamos diciendo que se regula la respiración con el tema de la bolsa de papel. La 3, la ansiedad anticipatoria. La respuesta correcta es la sensación corporal
por temor a la aparición de una crisis. Eso es anticiparnos de forma catastrofista y sobre todo muy centrado en que voy a tener un síntoma, va a ir a más, voy a tener un ataque de ansiedad, siempre de forma negativa o catastrofista, ¿no? Os hablábamos el primer día de que esto tiene que ver con no vivir el presente, el aquí y ahora, estar siempre en el futuro, en lo que va a pasar y de forma negativa o catastrofista, diciendo, me va a dar el ataque, voy a tener un ataque de ansiedad. Entonces tú mismo estás focalizando mucho tu atención en el síntoma y estás haciendo que vaya a más y que, bueno, pues eso, que la ansiedad vaya a más todavía, ¿no? Vamos con la 4. La agorafobia o miedo a lugares o situaciones donde escapar puede ser difícil o embarazoso. Hay tres respuestas, a ver cuál pensáis que es, la A, la B o la C. A, se asocia con frecuencia a los ataques de pánico. B, no tiene nada que ver con los ataques de pánico. Y C, desaparece en cuanto desaparecen los ataques de pánico. ¿Qué habéis puesto? La respuesta correcta es la A. Se asocia frecuentemente a los ataques de pánico. Gente que suele sufrir ataques de pánico puede ser que también sufra de agorafobia, o que tenga unos miedos muy focalizados y sobre todo este que es un miedo muy común, ¿no? La agorafobia. A situaciones donde escapar puede ser muy difícil o embarazoso. Es gente que tiene miedo a sitios donde hay mucha gente, pues iglesias llenas de gente, un teatro, un cine, un concierto cerrado, en un sitio donde hay mucha gente, este tipo de situaciones, ¿no? La agorafobia, eso la gente lo pasa fatal con eso. Fatal. No sé si están comentando algo porque yo no leo. Estoy hablando yo con Olga porque me dice que tiene mal día y creo que fue ella la que nos envió el mensajito. Sí, ¿no es cierto? sí. Es que no quería interrumpir al IBE y tampoco queríamos hablarlo aquí. Bueno, espero que estés mejor, Olga. No es normal que tengas mal día. Lo puedo comprender, lo comprendemos perfectamente, ¿verdad? Sí. Vamos con ánimo, Olga. Vamos con la 5. A ver, en una población como Guecho, por ejemplo, que aproximadamente hay 81.000 habitantes, ¿cuántas personas calculáis que pueden sufrir al año un trastorno de ansiedad? Aproximadamente unos 100. B, entre 100 y 300, la B. Y la C, entre 800 y 1.600. ¿Quieres que lo repita mientras miras si es un El 5, WhatsApp de... La 5. Mientras Libe mira si es un WhatsApp de aquí del curso. La pregunta es, en una población como Guecho, que aproximadamente tiene alrededor de 81.000 habitantes más o menos, ¿cuántas personas crees que pueden sufrir al año un trastorno de angustia? ¿Cuántas personas crees al año? Aproximadamente unos 100, esa es la respuesta A. La respuesta B, entre 100 y 300. Y la respuesta C, entre 800 y 1.600. Era Olga, ya le he contestado. Era Olga. Sí. Vale. Aitor ha puesto ahí un mensajito. Ahora miramos a ver qué nos enseñas, Aitor. Sí. Vale, pues la respuesta es la C, entre 800 y 1.600. Calculamos más o menos que un 20% de la población en general sufre en algún momento de ansiedad. Para que veáis, cuando uno tiene ansiedad, lo lleva mal, es un tema que se lleva como muy en solitario porque creemos que no nos van a entender los demás, que es difícil contar lo que me pasa y que no me van a entender. Y sin embargo, con este dato os queremos decir que un 20% es 20 de cada 100 o 2 de cada 10 sufren ansiedad. Entonces, que mucha gente padece lo mismo y que si nos ponemos a hablar nos vamos a encontrar con más gente que la que pensamos que en algún momento ha pasado por algo de esto o pasa, ¿no? O tiene diferentes, bueno, en diferentes grados ha pasado por ansiedad. La crisis de pánico o de ansiedad es un problema que solo aparece en sociedades industrializadas. ¿Qué habéis puesto? Es falso. Se puede dar en todo tipo de sociedades, en las rurales, en las industrializadas, en cualquier tipo.
y no ha aparecido, o sea, lleva tiempo. Porque a veces también relacionamos la ansiedad al estrés, a una vida mucho más... Muy agitada, con mucha prisa, ¿no? Y también puede sufrir de ansiedad alguien que tenga una vida muy tranquila. Esto es más de cabeza. Estamos viendo que al final son los pensamientos que nosotros nos podemos generar de forma catastrofista. Es un mecanismo psicológico que lo puede hacer teniendo una vida muy tranquila también. Pero bueno, parece como que se relaciona más con una vida estresante y con una vida así en personas que tienen una vida tranquila en general. Vale, vamos con la siguiente, la 7. El trastorno de ansiedad es una enfermedad en la que no tiene ninguna influencia el ambiente exterior, no tiene ninguna influencia las relaciones interpersonales o algunas características personales. Repito, el trastorno de ansiedad es una enfermedad en la que no tiene ninguna influencia el ambiente exterior, las relaciones interpersonales o algunas características personales. 2 tipos de respuesta, A o B, verdadero o falso. ¿Qué opináis? Falso, totalmente. Tienen que ver y mucho, ¿no? Ya lo estamos viendo, ya llevamos la 5ª sesión y estamos viendo que uno mismo, las características personales, tiene que ver un montón, ¿no? Ya estamos viendo la autoexigencia, la baja autoestima, el no saber el presente, el aquí y el ahora, pues todo, ¿no? Y luego también las relaciones con los demás, el no saber decir que no, el pedir las cosas, el ser asertivo, pues tiene que ver muchísimo, ¿no? Y el ambiente exterior también, así que falso totalmente. Vamos con la siguiente, 8. Los medicamentos antidepresivos. Para un poco. Tienes que repetir la pregunta ahora. Repito la pregunta. Los medicamentos antidepresivos solo se utilizan en aquellas personas con crisis de ansiedad que además están deprimidas. A, verdadero, B, falso. ¿Qué opináis? Es falso. No tienes por qué estar deprimido. Puedes estar tomando antidepresivos que te prescribe tu psiquiatra y puede ser que no tengas una depresión, pero la ansiedad y la depresión o los estados de ánimo pues más deprimidos está muy relacionado. Entonces, bueno, no quiere decir que tengas una depresión como tal. La 9. No es conveniente mezclar tranquilizantes o ansiolíticos y antidepresivos porque tienen efectos contrarios. Pues esto justamente es lo que nos ha preguntado Pedro, ¿no? ¿Verdadero o falso? Pues bueno, como ya lo hemos contestado, esto es falso, ya lo hemos contestado en la pregunta de Pedro. La 10. El alcohol no interactúa con la medicación que se utiliza en el trastorno por ansiedad. ¿Verdadero o falso? Falso, sí que interactúa. El alcohol interactúa con todo tipo de medicaciones. Y sobre todo, una cosa importante que hace el efecto del alcohol es que puede que no te haga efecto la medicación que estés tomando, en este caso para la ansiedad. Y si la estamos tomando es porque no la necesitamos, ¿no? Clarísimamente. Y interactúa con todas las medicaciones. Con todas las medicaciones que tomemos, ¿eh? La 11. Espera. Después de estar... Espera, mira, que no... A ver, ahora. No, mira, no es hasta que no se... Ahora. Después de estar unos meses tomando ansiolíticos o pastillas para dormir, no hay inconveniente en suspender de golpe la medicación. ¿Verdadero o falso? Falso. No hay que dejar de golpe nada, hay que dejar todo pautado como nos diga el médico o el psiquiatra. Por nuestra cuenta y de golpe, porque nos encontramos ahora mejor, hoy mejor, mañana peor o tal, hay que tomar todas las medicaciones tal y como nos lo dice nuestro médico de cabecera o nuestro psiquiatra. La 12. Si un tratamiento se mantiene durante varios meses, puede ser necesario aumentar la dosis porque el cuerpo se acostumbra y no se controlan de igual forma las crisis. ¿Verdadero o falso? Puede ser verdadero. Puede ser que a veces creamos tolerancia y ya los mismos tratamientos no nos hacen, la misma medicación no nos hace el mismo efecto
y necesitaríamos igual más dosis, pero todo esto siempre no lo tenemos que decidir nosotros. La misma pauta, tendríamos que ir al médico de cabecera o al psiquiatra o una consulta telefónica, en este caso, y que nos lo diga él. La 13. Si un tratamiento farmacológico parece no hacer efecto en 10 días, lo que se suele hacer es A, B o C. A, suspender el tratamiento. B, cambiar el fármaco. Y C, seguir con el mismo tratamiento, aunque pueden modificarse algo las dosis. Pues para nosotros la buena es la C, porque sobre todo en este tipo de tratamientos a veces necesitamos un tiempo en el que el cuerpo se acostumbre al medicamento y no se sabe hasta pasadas unas semanas cada cuerpo cómo reacciona ante un medicamento y se necesita 2 o 3 semanas hasta que se estabiliza. Vale, a ver, más, la 14. Si un tratamiento farmacológico no funciona, lo lógico es que otras medicaciones tampoco funcionen. ¿Verdadero o falso? Falso, porque uno no me funcione, pues cada uno somos diferentes, cada organismo, ¿no? Pueden funcionar otras medicaciones. La 15. En caso de necesitar un tratamiento farmacológico, se recomienda que no pase de 3 meses para evitar la dependencia. ¿Verdadero o falso? Falso. Según qué tratamientos, por ejemplo, en el caso del... A ver. Espera que se quite esa... Ya. Bueno, ¿estamos aquí colgados o qué? Ahora, la 15, decíamos que en caso de necesitar tratamiento farmacológico se recomienda que no pase de 3 meses. Esto es falso porque hay algunos, sobre todo con antidepresivos, que son más de larga duración y más o menos se suelen recetar mínimo unos 6 meses. Mínimo, ¿eh? Vale. La 16. El tratamiento farmacológico es lo único que puede mejorar el trastorno de ansiedad. ¿Verdadero o falso? Falso, si no, ¿para qué serviría todo lo que os estamos contando en estos cursos, no? Todo lo psicológico es tan importante una cosa como la otra. A veces se necesitan las dos, la farmacológica, la psicológica, a veces solo una, a veces solamente con lo psicológico me vale, pero no quiere decir que es lo único que mejora, ¿eh? Para nada. Vamos con la siguiente, la 17. Si se respira muy rápido e intenso, aparecen síntomas de hiperventilación. En la ventana, C. Se puede respirar en una bolsa durante un rato para mejorar los síntomas. Esto ya lo hemos hablado, es la C. 18. Lo mejor en caso de no poder dormir, que hemos hablado varias veces en este curso de dormir mal o de no poder dormir y más ahora en el confinamiento, ¿no? Que a veces hay dificultades para conciliar el sueño. Lo mejor en estos casos es seguir con la luz apagada y con los ojos cerrados en la cama hasta dormirse. Esta pauta, a ver qué os parece. A, verdadero, B, falso. ¿Qué diríais? Falso, ¿no? Porque si seguimos así, que no nos podemos dormir dándole vueltas a la cabeza y seguimos con la luz apagada, los ojos cerrados y seguramente lo que vamos a hacer es aumentar el pensamiento va a seguir un poco con ideas de no me puedo dormir y me va a poner más nervioso. Lo que se aconseja en estos casos es intentar, pues bueno, pues igual tomar un vaso de leche o algo así, ¿no? Hacer alguna otra cosa para ver si concilio el sueño. La 19. En caso de no dormir una noche, se recomienda echar una siesta al día siguiente para recuperar fuerzas. ¿Qué opináis? ¿Verdadero o falso? A ver, repítela, Oliver. En caso de no dormir una noche, se recomienda echar una siesta al día siguiente para recuperar fuerzas. ¿Verdadero o falso? Esta es buena. Falso, falso. Porque si echamos siesta vamos a romper algo que estamos trabajando mucho en este curso, que es el ritmo ese, el timing, nos va a ayudar a recuperar el sueño, pero luego esa noche... Esa noche nos va a costar más dormir, entonces no es recomendable echar siestas. Y si echamos cortita y que sea una cosa de 20 minutos, nada de siestas de esas de 2 o 3 horas, porque luego nos va a desregular el sueño
y otra vez a la noche nos va a costar dormir. La 20, vamos terminando, ¿eh? Cuando uno tiene miedo de salir de casa, lo mejor es 3 opciones. A, quedarse en casa hasta que se supere el problema. B, salir siempre acompañado. Y C, salir poco a poco, aunque sean pequeñas distancias. Porque igual estamos solos y no podemos salir siempre acompañados. Entonces esto tiene que ver, la C, tiene que ver con lo que hablábamos de ir superando, ir enfrentándonos a los miedos poco a poco, hacerles frente. Muy bien. Muy bien. La 21, en un trastorno de ansiedad, A, lo mejor es no comentar los problemas para no cansar a la gente, no contarlo a la gente. Y B, está indicado y amigos. ¿Qué pensáis que es mejor? ¿No contárselo a nadie o pedir ayuda y contárselo a familiares y amigos? La B. Pues la buena es la B, compartirlo con la gente que queremos, para que nos pueda echar un cable, para sentirnos comprendidos y para, bueno, pues para compartir un poco, ¿no? Nuestros miedos. Nos quedan 2 y terminamos, el tema este de la información. La 22, en el trastorno de ansiedad, A, la familia no se suele resentir, la familia del que padece ansiedad, la familia no se suele resentir. B, hay que seguir teniendo miembros de la familia, a pesar de que muchas veces la disposición personal es menor. Y C, los miembros de la familia no pueden hacer nada para atender o ayudar. ¿Cuál creéis que es la buena? La B, la segunda. Hay que seguir teniendo en cuenta las necesidades, un equilibrio, ¿no? Ni estar todo el día machacando, pero sí pedir ayuda, ¿no? Hay que seguir teniendo en cuenta las necesidades de los otros miembros, a pesar de que muchas veces pues, no están a la disposición todo el tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta que a veces también ellos, otros miembros de la familia, pueden estar haciendo otras cosas. Y vamos con la última, la 23. En el trastorno de angustia, y hay 3 opciones, o ansiedad. A, en general, no es necesario seguir dietas alimenticias especiales. Problema. Y C, el ejercicio físico lo empeora. ¿Cuál creéis que es la buena? La A, en general, no es necesario seguir dietas alimenticias especiales. Bueno, pues esto es un test un poco para repasar información respecto a esa pregunta. Nos ha parecido que podría ser interesante que lo hiciésemos con vosotros para tener más información y para solventar dudas sobre este tema. Bueno, ya parece que estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Os sabíais todas? ¿Habéis acertado o cómo habéis andado con el test? Bueno, mientras que nos contestáis, ahora vamos a tratar el tema que hoy nos ocupa del confinamiento y el deporte. Y hoy los va a explicar más Idoia este tema. Yo, Libe, preguntaba al inicio, me gustaría que fuerais contándonos, ahora os contaremos también, mientras que respondéis contamos nosotras también, que fuerais casi todas acertadas, Nasane. Bueno, mira qué bien. Decía que hemos tenido ahí un pequeño parón, que nos gustaría que fuerais poniendo en el chat quiénes de vosotros o de vosotras, he acertado bastantes, quiénes de vosotros o de vosotras hacéis deporte de manera habitual, deporte, ejercicio. Entendamos que no sea dar un pequeño paseo, sino pues acudir a una clase colectiva de baile, de zumba, no sé, ir a la piscina, jugar al fútbol o jugar al tenis, no sé, por poner algunos ejemplos, ir al gimnasio, a ver quién tiene ejercicio regular o quién no hace ejercicio regular y se ha planteado, ahora que estamos en esta circunstancia tan especial, todos en casa, se ha planteado arrancar un poco de ejercicio o ya lo ha arrancado, de hecho.
Vamos a ver, yo voy al gym mínimo 2 o 3 veces por semana, de acuerdo. Muy bien. Bueno, bien, bien, bien. Aquí ya tenemos una persona que nos da más o menos una idea de lo que hace, Bego. Bueno, mientras vosotros vais contestando, yo os contaré que el otro día preparando este tema una usuaria en lo online, oye, ¿de qué vais a hablar? ¿De qué vais a hablar el miércoles? Pues del tema del ejercicio. A ver, yo todos los días ando y hago yoga 2 días a la semana y ahora estoy practicando más días. Bueno, Muy bien. bien, vamos a hablar del yoga, por cierto, y el viernes también hablaremos del yoga. El otro día, como os decía, hablando con una usuaria y el tema este del deporte, me preguntaba, me decía, es una chica que tiene 39 años, que ha tenido 2 hijos y que con esta situación, hace tiempo que no hace deporte y con esta situación tan especial del confinamiento, se estaba planteando, ¿verdad? Lo que nos hemos planteado todos, que es desempolvar una bici estática que tenía por ahí en el trastero, volver a meterla en casa y empezar a hacer algo de ejercicio. Y ella preguntaba que si después de tanto tiempo sin hacer nada, pues si se podía poner a hacer, ella decía ponerse a hacer spinning. Luego no me voy a enrollar en las bici estática y hacer spinning porque entiendo que este no es el foro para hablar de esto. Y entonces ella decía, si no va a ser demasiado invasivo, va a ser demasiado fuerte que se ponga a hacer ejercicio con la bici después de que hace tantísimo tiempo que no hace deporte. E incluso preguntaba si necesitaría un reconocimiento médico para hacer algo así. Nasane pone que antes sí que hacía, pero que desde que le han diagnosticado que tiene una esteniosis, pues como que solo puede hacer unos ejercicios que le mandan, Y Olga ¿no? hace tai chi. Y bici No me estática. sirve mucho. Yo hago tai chi, no me sirve mucho ahora. Yo salgo a andar, dice Julia, 1 hora y media al día y voy a la piscina. Vale. Bueno. Vale. Vamos a ir, claro, al principio, cuando planeamos la sesión de hoy, hablábamos de ejercicio muy irregular, deportistas ya pues con un hábito muy internalizado y muy regular. Y luego hemos decidido, Olive y yo, pues hacer un poco una reducción del nivel de actividad. Bueno, entonces entendemos, lo primero que tenemos que entender, vamos a adecuar estos consejos a esto que nos estáis contando, ¿de acuerdo? A personas o que hacéis un ejercicio moderado de manera habitual o que ahora quizá en la situación de confinamiento habéis decidido que podéis, pues lo que decía esta chica, que se llama Olach, que decide pues desempolvar la bici, ponerse a rodar un poco y hacer un poquito de ejercicio suave en casa. Lo adecuamos y entendemos que los deportistas de gran actividad, la gente que está en equipos, y ya no hablemos de los deportistas de élite o los profesionales, suelen tener un entrenador y lo tienen esto súper medido. Entonces, de estas personas nosotros nos vamos a olvidar porque no es el foro y nos vamos a centrar en esto. ¿Por qué voy a dedicarme yo a hablar de esto? Bueno, pues yo me siento capacitada para hablar de esto, con algo de idea para hablar, porque además de ser psicóloga, pues hago deporte de manera regular. De manera profesional. Bueno, de manera regular. Doy clases en varios gimnasios y además pues estoy federada en un equipo de natación de categoría máster, que otro día si queréis ya os explicaré lo que quiere decir esto. Y bueno, pues Solo voy a aportar un dato para que os hagáis idea de qué nivel de deporte maneja Idoia. Hace poco compitió en los campeonatos de España máster y quedaron medalla de bronce de natación. Tengo que rectificar que quedamos medalla de plata. Plata, perdón. Medalla de plata, pero el mérito no fue mío, el mérito fue de mis compañeros, que iba con unos misiles de gente nadando que es alucinante. Entonces, este es uno de los valores que tiene el deporte, porque hablaremos de esto dentro de los beneficios del deporte. Fíjate, hacer deporte y sobre todo hacer deporte en equipo, si hacemos deporte en equipo y entendamos por equipo no esto de tener que ir a un deporte, a un equipo de natación o de baloncesto o un equipo de fútbol. Yo le llamo hacer deporte en equipo al simple hecho de ir
siempre, con la misma gente, a pasear. andar. Un grupo de salida hace mucho compañerismo y produce que los éxitos de unos sean los éxitos de otros, y tiene una parte mala que puede generar mucha competitividad. Eso es la parte mala, aunque un poco de competitividad en esta vida también es... Sí, pero fomenta valores muy positivos, ¿no? Fomenta valores súper positivos, el deporte en equipo y el deporte simplemente como tal. Todo esto, os estamos hablando de deporte, pero es para que lo podamos aplicar a otro montón de circunstancias en la vida, a nuevos retos, a nuevas prácticas, a un curso de fotografía, de pintura, a unirme a una gente que toca, pues no sé qué decirte, que toca el chistu y el tambor, a hacer danchas. Bueno, y que ligado a esto que estamos haciendo el curso entero de estrés y ansiedad, el deporte es buenísimo para calmar las tensiones generadas por el estrés y por la ansiedad. Es totalmente una pauta recomendable, ¿no? El hacer deporte, cada uno en su medida, claro. Hacer deporte genera toda, aunque nosotros no lo sepamos, de manera interna genera toda una cascada de bioquímica, de hormonas, de lo que nosotros llamamos lo que se llama opioides endógenos, que es una sustancia que genera un montón de sensación de bienestar, de placer, que el primer día no se nota, pero a la larga va generando hasta enganche, puede llegar hasta producir adicción de bienestar, hasta el punto que los que estamos aquí llevamos, pues como vosotros, 18 días sin hacer deporte y de repente nos han quitado la piscina, estamos medio que nos subimos por las paredes. Pero bueno, esto es harina de otro costal. A partir de ahora, como con todo lo que vamos a decir, si tenéis alguna duda de algún deporte en específico, de alguna pauta, de alguna duda que tengáis, usad el teléfono, usad el correo y os contestaremos, ¿de acuerdo? Una de las primeras cosas que tenemos que mentalizarnos, que ya hemos hablado aquí, seamos deportistas habituales o seamos deportistas aficionados o hayamos empezado en el confinamiento a hacer ejercicio o lo vayamos a empezar o no vayamos a hacer deporte, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es intentar no coger peso. Esto es importante porque ya sabemos que ponerse peso es muy fácil. Entonces, tratemos de utilizar este confinamiento para hacer un poco más de ejercicio, para cuidar un poquito más la alimentación y tratar de mantener a raya el peso. Y porque hay una gordofobia con el tema estético, no, porque tener un peso que esté bien, muchas más posibilidades de tener una vida saludable que tener sobrepeso o que tener infrapeso, estar por debajo de nuestro peso, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que es un tiempo de estar más en casa, de picar más, el otro día era de esto. Sí, de como la ansiedad, ¿no? Quitarla con la comida. Asistencias más regulares a la nevera. Luego hay otra práctica muy habitual ahora al estar en casa que es, bueno, pues cocino. Si tengo niños hago un pastel con los críos, hacemos unas patatas fritas caseras con los críos, claro. Y luego si hicieras el pastel y ahí se queda, ¿no? Pero ¿qué haces? Lógicamente te lo comes. Y esos son pues un aporte calórico extra y no estamos quemando calorías, no estamos haciendo una actividad regular. Por lo tanto, vamos a vigilar un poco esto y tratar de no pasarnos. Otra de las recomendaciones, ahora que vamos a comenzar con el deporte, que nos lo estamos planteando o que vamos a seguirlo en el confinamiento, es que tengamos también en cuenta, y esto es importante desde el punto de vista de la psicoeducación, que tengamos muy en cuenta y muy a raya los productos milagro, tanto en relación con el peso como en relación con el incremento de capacidad deportiva. Productos milagro que generalmente suelen ser adelgazantes. Si conviene en la práctica habitual, ¿verdad?, no usarlos, pues ahora, por favor, menos. Vamos a intentar hacer un uso racional de nuestras propias capacidades y posibilidades de hacer ejercicio, de comer mejor, de comer menos, de beber más agua, en vez de tirar de píldoras adelgazantes o similar. Y lo mismo si comenzamos a hacer... Que muchas provocan efecto rebote luego cuando... Luego provocan efectos secundarios en la salud, claro que sí. Y luego si vamos a comenzar a hacer deporte, pues bueno, el agua
el agua ha sido siempre un fiel aliado y ahora hay pues multitud de vitaminas, magnesio, colágeno, muchos complementos que conviene usar si se sabe usar. Si no sabemos usar bien, pues eso, el magnesio, por ejemplo, o el colágeno, pues es mejor que o nos enteremos muy bien o que nos lo recomiende muy bien, no porque lo tome alguien, pues también lo tomo yo, no sabemos qué efecto puede producir en nosotros. Generalmente está todo muy controlado, pero por si acaso, tener una buena información. Así que ojo a los productos milagro o a los complementos alimenticios que no sepamos controlar bien. Este momento del confinamiento también me parece muy interesante para empezar a barrer las excusas ante la falta de ejercicio físico. Esto de no tengo tiempo, Ya, se nos ha acabado. no me da la vida. No me da la vida, no tengo tiempo, hace muy mal tiempo en la calle, entonces me da pereza ir. Generalmente lo más difícil de hacer deporte es llegar al sitio donde tienes que hacer el deporte. Por ejemplo, nosotras que nadamos, tener que ir a la piscina, eso es lo que más pereza da. Ya una vez que llegas o te pones a bailar o a hacer el gimnasio, zumba, la gimnasia, pues eso es muchísimo más fácil. Lo más complicado suele ser llegar, pero ahora no tenemos excusa porque tenemos el gimnasio en casa y además tenemos un montón de gente que nos puede acompañar con el ejercicio físico, con lo que la excusa de estoy solo y no quiero hacer ejercicio solo tampoco cuela. Puede ser muy divertido hacer gimnasia con los de casa. Esto es. Si nos hemos decidido a empezar, si no es que habéis empezado ya o si habéis decidido empezar en el confinamiento a hacer ejercicio, tenemos que tener en cuenta un poco lo que os preguntaba yo al principio, cuál es mi nivel de actividad y adecuar los anglicismos que se utilizan, outdoor, puertas afuera, ¿de acuerdo? Al aire libre. Como vamos a hacer ejercicio indoor, tenemos que adecuar nuestra actividad regular a lo que vayamos a hacer en casa. Entonces, pues que de repente no me puedo pegar una machacada, como es que el otro día me preguntaba, oye, ¿puedo hacer la bici estática? Pues puedes hacer la bici estática siempre que, os voy a decir yo, no os vengáis arriba y no te pongas pues 2 horas en la bici o hacer ejercicios que tengan mucha resistencia, que te vayan a costar mucho. Tiene que ser todo una exposición gradual. Lo principal es ponerse una meta. Lo principal es ponerse una meta. Si hacemos deporte outdoor o en la vida regular, pues hacerme una meta también para hacer ejercicio en casa. Bueno, pues todos los días, ¿os acordáis de la planificación, del timing, del calendario del que hablábamos? Pues que podáis también incorporar dentro de ese calendario todos los días una hora específica para hacer por lo menos media hora de ejercicio, por lo menos media hora. Y esa puede ser una primera meta, que luego la meta, por supuesto, puede ir cambiando. Puedo hacer una meta de hacer 30 minutos de ejercicio y además, pues voy a probar, como hablaba antes, creo que era algo, el yoga, o voy a probar el pilates. En fin, vamos a ver ahora esto de qué va. Quizá cuando salgamos del confinamiento tu meta puede ser apuntarte a la piscina o apuntarte a clases de zumba o de baile e ir en grupo. O quizá te pones como meta hacer una marcha popular, una carrera popular o una travesía a nado popular, libre, que nosotras también hemos hecho. Bueno, entonces, ponte tus metas con el tema del ejercicio y estamos hablando del ejercicio, pero esto es perfectamente, se puede llevar en paralelo a cualquier otra circunstancia de la vida. Ve poniéndote pequeñas metas, pequeños retos y vas midiéndolo. Si decidimos ya arrancar con el deporte, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que aunque estés en casa, es importante que sea algo así. Pues es muy poco recomendable. Básicamente porque vas a sudar algo, entonces tu ropa con la que vas a dormir pues se va a ver, se va a ensuciar. Luego porque vamos a hacer, la ropa de ejercicio nos predispone ya sin quererlo a ponernos a hacer ejercicio y a ponernos a hacerlo de manera mucho más
más contundente que si estuviéramos en pijama. Es importante que las chicas y que los chicos que sujetemos bien el cuerpo, sobre todo si vamos a hacer ejercicios de salto. Si vamos a hacer un ejercicio como el tai chi, del que hablaba, es un ejercicio más suave, pues quizá no es tan importante de impacto, donde ya saltamos, donde hacemos movimientos que conllevan movimiento del cuerpo, pues sí que es importante que tengamos una buena sujeción. También es importante tener zapatillas de deporte. Y zapatillas de deporte, pues no son zapatillas de casa ni zapatillas de vestir, zapatilla de deporte. Evidentemente, si no tenemos llegados a este punto zapatilla de deporte, Pues lo que haya. Pues lo que haya, bueno, pues me pongo unas zapatillas con estas que suelo ir a andar, que voy cómoda o que voy cómodo con ellos, porque me voy a mentalizar. Ponemos bien, encontramos un buen espacio donde vayamos a poder tener movilidad, donde no nos vayamos a resbalar. Cuidado que también que las zapatillas tengan un buen agarre, y entonces ahí pues ya te predispones. Otro aliado importante del ejercicio dentro de casa y fuera de casa es el agua. Beber agua antes, durante y después, como dice el IBE, pero siempre botella de agua botella de agua con nosotros a la hora de hacer ejercicio, porque la sudoración y el acaloramiento del cuerpo da sed y además es muy favorable beber agua. Incluso si estás en la piscina, que estamos rodeados de agua, también es importante que os podáis llevar vuestro botellín de agua. Tenemos un botellín de agua, preferiblemente, por favor, que sea de plástico, para evitar roturas y que nos podamos cortar o que otros se puedan cortar, ¿de acuerdo? Pero usamos agua. Y luego, si tuvieras y no has utilizado regularmente un pulsómetro, una pulsera de estas tipo Fitbit, algo que te mida los pasos o que te mida la actividad diaria, pues también la puedes utilizar. Ahora, básicamente id anotando por ahí si tenéis pulseras de estas, si soléis beber agua, así os voy leyendo. El pulsómetro no te va a dar mucha guía sobre lo que comentaba Olach del tema cardíaco, que tenía un poco que le daba un poco de reparo ponerse en la bici a andar si no había hecho ejercicio. Estos aparatos sí que te dan. Es muy interesante porque te dice si has cumplido tu reto del día, y eso da muchísima satisfacción. Yo, fijaros, hoy que todavía no he hecho deporte, estoy en un 73. Bueno, me he movido bastante, he estado haciendo bastantes cosas y tengo un 73, pero antes de ayer me fui a dormir con un 17, un triste 17%. Entonces, estos aparatos te suelen motivar para que vayas acumulando pasos. Los que hacéis paseos, mucha gente se pone el reto de 10.000 pasos al día, ¿no? Que está bien para hacer un poco de ejercicio. Bueno, Bego ya dice que bebe agua, que utiliza la pulsera. Está bien, está bien. Y habrás visto pues cómo estos aparatos estimulan mucho. Hoy llevas, no sé, 10.000 pasos y de repente dijo, qué bien, 10.000 pasos. Y entonces estos aparatos estimulan mucho a continuar con el ejercicio. Además, ya están todos relacionados con el móvil y te lo puedes descargar. Da igual la marca que tú quieras. Hay unos buenísimos que cuestan una pasta y hay otros pues, que son más modestos, que se pueden encontrar, pues en Decathlon puedes encontrar, y casi hasta supongo que en Eroski puedes encontrar. Seguro que hay pulseras de estas. Bueno, vamos a seguir. Una vez que arranco y que me mentalizo de que voy a comenzar a hacer ejercicio, tengo que ser consistente. Y esto funciona en la vida, con el ejercicio y con otro montón de cosas. Si arranco algo, tengo que mentalizarme, y esto es una cosa interesante que no todos somos capaces de llevar a cabo. Arrancar algo y mantenerlo en el tiempo y ser constante, ser consistente. No esperar además, como es decir, duros a peseta. Bueno, pues como a mí me suele pasar algunas veces en las clases de spinning. Viene alguien nuevo y me dice, oye, ¿y esto en cuánto tiempo voy a notar? Bueno, realmente, si no hemos hecho mucho ejercicio durante mucho tiempo de nuestra vida, es difícil que vayamos a notar resultados de manera inmediata. Vamos a darnos 3 meses hasta notar. Lo que sí que te aseguro es que enseguida te vas a empezar a encontrar mejor contigo
contigo mismo, contigo misma, porque tener una rutina, una disciplina donde tú sabes que te estás cuidando, tú sabes que estás haciendo algo por una conducta de salud, por preservar tu salud, eso ya produce una sensación súper satisfactoria. Mira, Bego nos cuenta que ella en el confinamiento hace 1 hora, hora y media de ejercicio de lunes a viernes, que tiene cinta de andar, 45 minutos, combinado con abdominales y oblicuos, con una botella de jabón de lavadora de 4 kilos. Vaya, Esto ya es, una campeona. esto ya es pro. Esto ya es pro. Bueno, y el tener una cinta de andar también en casa, eso es una y ventaja, que no mucha gente tiene ahora mismo, pues para andar, ¿no? Para el tema más de hacer cardio, de moverte, que es una de las limitaciones de hacer deporte, el espacio reducido en el que tenemos que hacer ahora deporte, ¿no? Eso sí que lo da la casa. Y además, ¿cómo se cotizan ahora las cintas de andar, las Bicis. elípticas, las bicis de spinning o bicis estáticas, que son diferentes, ¿eh? Pero bueno, una bici de estas está ahora en el mercado de segunda mano, han cogido bastante precio porque están muy demandadas y ya sabemos cómo funciona esto. En cuanto se incrementa la demanda de algo, pues sube el precio. Y de hecho, si quieres que te traigan una bici, porque lo he estado mirando, una bici por Amazon o por Decathlon online, pues están dando entregas ya para finales de mayo, junio. O sea que son aparatos ahora muy demandados que ahí tienes mucha suerte de tener eso en casa. Lo que decíamos, claro, si alguien no ha hecho ejercicio, de repente ponerte a hacer lo que dice Bego que hace, pues claro, es un salto cualitativo muy importante. Tenemos que hacer en todo lo que arranquemos acuérdate, grábatelo, una exposición gradual. Incluso cuando hablábamos el primer día de las fobias, ¿os acordáis que yo os contaba que cuando se está intentando trabajar con una fobia y os ponía el ejemplo de las arañas? En el caso de la fobia, ¿te acuerdas con los niños que no les ponemos una araña gigante para que... Es todo gradual, es todo muy poco a poco. Tenemos que escoger bien la hora del día, incorporando en el planning, tratar de que la hora del día siempre sea la misma, más o menos, o por la mañana o por la tarde, pues no sé, a mediodía, cuando vosotros consideréis. E intentar hacerlo. En este sentido, yo creo que es importante también el tema, como en este confinamiento hay dificultades por la situación para dormir, no elegir la hora del día para hacer deporte muy que se aproxime a la hora de meterme a la cama, porque a veces el hacer deporte te puede activar y si luego te quieres dormir te va a dificultar. Entonces es mejor, pues bueno, pues calcular unas horas antes de meterte a la cama para hacer deporte, que no sea justo antes de dormir. Bego dice, pues algo muy cierto, que como te metas la pechada te puedes lesionar. Bueno, en las agujetas, claro, si te metes la pechada el primer día, el segundo día vas a tener tantas agujetas que no vas a poder hacer. Entonces ya estamos cortando el ritmo de trabajo. Y Asier dice que se ha descargado una aplicación, porque como no va a poder volver al gimnasio, se ha buscado la vida con una aplicación y que está contento, que le ha gustado. Es que hoy en día de eso os iba a hablar. Tenemos aplicaciones en los móviles y tenemos otra herramienta que es súper interesante, que es esta, YouTube. Hay docenas, centenares de canales de YouTube para hacer ejercicio. Lo que sí os recomendamos es que tratéis de adecuar lo que vayáis a escoger para hacer en el día a vuestra capacidad. Tenemos que mirar el nivel de intensidad que tienen, el nivel de impacto también, la duración y tenemos que ver también... Principiantes, para avanzados. Eso es. Si soy un principiante, si es la primera vez que voy a hacer deporte en 3 años, pues voy a intentar escoger un canal de YouTube o una clase, suelen estar marcadas, que sea para principiantes, que sea sencilla de seguir y luego que luego nos podemos lesionar, vamos a tener agujetas y se trata de que una vez que empiezas sigas manteniendo el gusto por seguir, no que digas el primer día te pongas hasta arriba de hacer deporte y decidas que ahí lo dejas. Entonces no vamos a hacernos trampas a nosotros mismos y vamos a ir
poco a poco. Escogemos ese nivel, como decimos, escogemos la intensidad y sobre todo me tengo que dar cuenta de cuál es el deporte que a mí me va, cuál es la actividad que a mí me suele venir bien. Tenemos que tener en cuenta algo importante y es que un buen ejercicio físico se compone generalmente de tres grandes bloques. El bloque del cardio, el bloque de la fuerza y el bloque de los estiramientos. ¿Con esto qué quiero decir? Que ir a yoga está bien, ir a pilates, hacer tai chi está bien, pero que esa es la parte de los estiramientos. Convendría sumarle una parte de ejercicio de cardio. Todo el ejercicio de cardio es aquel que hace que nos incremente la frecuencia cardíaca, y convendría también meter algo de ejercicio de fuerza, donde podamos tonificar un poquito los músculos. Si en casa no tenemos mancuernas, Bego ya ha dicho que usaba los Tetrabricks de la leche. Espera, que se ha cortado. Ahora. Si no tenemos mancuernas, si no tenemos tobilleras en casa, pues podemos usar Tetrabricks, botellines de agua, latas de conserva. O sea, hay 1000 trucos para poder coger un poco de peso y hacer bien el ejercicio. Es importante cuando vayamos a hacer ejercicio, sí puede ser que nos pongamos delante de un espejo, porque el espejo no está ahí. El espejo en las clases colectivas no está puesto para que veamos lo guapos que hemos ido ese día o lo guapas que hemos ido al gimnasio. Está para que te corrijas la postura, para que tú te aprendas a ver en el espejo y puedas ver que tienes una postura donde tienes un hombro más alto que el otro, donde tienes la zona lumbar que está demasiado arqueada, donde tus rodillas no están un poquito semiflexionadas, donde puedes hacer adecuaciones si te vas viendo. Es como las personas que no pueden oír. Generalmente esas personas tampoco pueden hablar porque no tienen una imagen, un reflejo de sí mismo. A los nadadores nos suele venir muy bien que nos graben en vídeo para poder ver, pues, cómo tú crees que estás haciendo el ejercicio bien y resulta que estás cometiendo muchos errores. Hasta que no te ves, no eres consciente. Por eso un espejo ayuda mucho. Asier dice, mira, adecuar es lo que más me cuesta. Ganas de volver al gimnasio, que acababa de empezar y que lo ha tenido que dejar por esta situación, para ponerme en manos de la monitora. Pues sí, ya falta menos. Piensa, Asier, que falta un día menos para volver al gimnasio. Pero mientras tanto, si puedes ir avanzando en casa, pues mejor, ¿no? Y Bego dice que tiene también alguna mancuerna de 2 kilos. Bueno, no Bego, está mal, tú eres muy pro, porque con una mancuerna de 2 kilos ya se puede hacer bastante, Emilio. Yo en casa solo tengo pesas de 2 kilos. ¿Es mucho para empezar? Bueno, yo empezaría, Emilio, yo personalmente empezaría sin peso. Empezaría a hacer ejercicio sin peso. Y luego ya el tercer día, por ejemplo, le puedes incorporar las mancuernas. Para una chica, las mancuernas de 2 kilos pueden ser un pelín pesadas, pero realmente es un peso que es bastante, desde mi punto de vista, es bastante llevadero. Puedes hacer, pues, un pequeño truco, como hablábamos, ir poniéndote peso gradual. Primero sin peso, luego usamos unos botellines de agua que sean iguales, fundamentalmente para no descompensar un brazo del otro, y luego puedes ir incrementándole hasta los 2 kilos, que parece un peso razonable. Espérate 3-4 días y se lo puedes incrementar, claro que sí. Otra cosa muy importante y muy recomendable que tenemos que tener en cuenta es aprender a conocer nuestro cuerpo, aprender cómo nuestro cuerpo se esfuerza. Y hay que aprender a diferenciar muy bien el esfuerzo del dolor. No es lo mismo. Tenemos muy asociado a que el sacrificio y el esfuerzo que conlleva el deporte significa dolor. Y no es así. El primer día puede ser que sí, que lo asociemos al dolor, pero el esfuerzo puede llegar a ser súper placentero. Acuérdate de lo que hablábamos al principio, de toda esa cascada de sustancias endógenas, internas, de las que somos absolutamente inconscientes,
que a la larga, si son mantenidas, no solamente producen placer, sino que producen mucho enganche. Es por eso que la gente deportista se mantiene y se mantiene en el deporte. El deporte puede ser incluso adictivo, como todo, como el otro día hablábamos de la sustancia, por así decirla, que es muy favorable, que es muy saludable, pero también puede generar adicción. Y si no, pues sobre todo esto se ve muy claro pues con las personas que utilizan mucho el gimnasio, que van incrementando mucho la masa muscular, son el ejemplo que se suele utilizar para poner estos ejemplos de vigorexia o de adicción al deporte, que no tiene por qué, pero bueno, pero algunos, pero generalmente tiene mucho enganche. O personas que no descansan lo suficiente, por ejemplo, entre un maratón y otro maratón, que enseguida se lanzan porque producen mucha satisfacción y mucho placer. Entonces, sentir esfuerzo y sentir dolor no es lo mismo. Tenemos que aprender a ver cómo nuestro cuerpo se comporta de donde estamos levantando peso, donde estamos haciendo un esfuerzo y que no es solamente pues pegarte una carrera para ir a coger el autobús, por ejemplo, que eso genera esfuerzo, pero si estuviéramos entrenados, yo siempre les digo a mis usuarios de las clases, digo, algún día cuando tengáis que pegaros una carrera por el metro o por el autobús, os acordaréis de estas clases porque claro. es realmente lo que te mantiene en forma. Métete en la cabeza que una buena alimentación, con ejercicio físico y con una buena pauta de descanso, y entendamos por eso hacer descanso entre entrenamientos y dormir bien, eso es un seguro conducta de salud, de cuidar de ti, de beber agua, de mantenerte bien, y mantenerte bien incorpora el ejercicio, como decimos, no solamente este ejercicio tan placentero que es el yoga, o que es el tai chi, o que es el pilates, que está genial, pero que conviene acompañarlo de ejercicio de cardio que nos agite un poco, que arranquemos a sudar, que nos agite la frecuencia cardíaca, que incremente, donde nosotros sintamos que estamos haciendo esfuerzo. Y luego los estiramientos. Y no olvidemos también que en esto que estamos, que para controlar el estrés, vuelvo a repetir, y la ansiedad, es fundamental. Hacer ejercicio es una de las pautas que más se recomiendan, ¿no? Poder hacer ejercicio para quitar la tensión que generamos, ¿no? Con la ansiedad. Si vamos a hacer un ejercicio moderado, pues en primera instancia no hace falta hacerse una revisión médica. Si puedes consultar con tu médico, pues está de alta intensidad. No a priori es un chequeo médico, una prueba de... Asun comenta que ha cogido la ruta. Ya. Una prueba de esfuerzo, etcétera. Si tienes alguna cardiopatía anterior o tienes alguna patología específica, por supuesto que sí. Coméntalo con tu médico porque siempre te vas a llevar una buena recomendación. Que Asun comenta en el chat que ha cogido la rutina de que cada vez que se sienta tiene un pedaleador y que está en movimiento todo el tiempo. Que a ver si esto es bueno. Ah, pues yo creo que eso está fenomenal. Esfuerzo también de... Yo creo que está genial. También Asun sí que tendría un poco de revisión de la postura, lo que se llama la provocaciones tengo al moverme, o ver qué postura tengo, cómo estoy colocado. Colocar bien la zona lumbar, relajar bien la espalda, pegarla bien al respaldo y poder mover así las piernas. A mí aparentemente me parece que es una buena pauta, sí. Una buena práctica. Y Asun, yo te diría que esos pedaleadores, el que yo me imagino en la cabeza, que son, bueno, que ahora también están muy de moda, que están saliendo en la prensa y así para comprar, que solamente, claro, como desarrollas más la parte inferior, las piernas, se pueden poner encima de la mesa y se puede hacer también con los brazos, para mover los brazos también, en vez de solo las piernas. Creo que esos también se puede poner en los brazos y puedes moverlos, la parte superior también, para trabajar no solamente la zona inferior, sino también la parte superior. Bien, y ya con dos últimas cosas termino porque la parrafada que os estoy soltando. Acuérdate de las metas, de marcarte tu meta, y si te vas a marcar una meta, por ejemplo,
en el monte, con el grupo de montaña de Zaya, que seguro que hay un grupo de montaña, un grupo de baile, con todas las actividades físicas que hagáis por allí, pues si te has marcado esa meta, lanzarte, ver el primer día va a ser la super novedad, pero poder llevarlo a cabo y además en compañía es muy beneficioso y muy saludable. Y ya como último, yo creo que lo más importante de todo esto es incorporar el ejercicio no como una obligación, sino como una forma de vida, que tengamos incorporado en nuestra vida habitual hacer algo de ejercicio físico, porque no es solamente una garantía de que a nivel biológico, a nivel fisiológico, el cuerpo nos va a funcionar mejor, sino que lo que decía Libe, es una garantía de que vamos a mantener la cabeza en mucho mejor estado, relacionado, primero, por esa pauta de autocuidado que nos estamos brindando nosotros mismos y por toda esa cascada de opioides endógenos, de hormonas saludables que se desprenden se secretan dentro de nosotros sin que seamos conscientes. Así que acuérdate, alimentarme bien, dormir o descansar bien y hacer ejercicio es un seguro de vida. Y ya no os cuento más, no os meto más. Bueno, pues fenomenal. Yo creo que has explicado muy bien el tema del deporte y que yo creo que a estas alturas del confinamiento, que llevamos ya 20 días, tenemos que tenerlo ya en marcha, ¿no? Y el que no se ha puesto las pilas, que se ponga ya. Parte del timing ese del horario, una parte tiene que ir con ejercicio, movernos. Para la ansiedad, para el estrés, fundamental. El que no lo tiene ya incorporado, todavía está a tiempo, nunca es tarde, ¿no? Para incorporarlo ahora en el confinamiento y a poder ser, para que luego sea en el resto de nuestra vida también algo que nos acompañe, ¿no? Que es muy saludable a todos los niveles, como has comentado, Idoia. Bueno, y no nos queda ya mucho tiempo. Hoy vamos a hablar de los estilos de comunicación para la mejor relación con los demás, con los de casa, y vamos a aprender lo que era la asertividad, el estilo de respuesta asertivo, la comunicación asertiva. ¿Sabéis lo que es ser asertivo? Asertividad es un poco la comunicación eficaz, el poder expresar, ser capaz de expresar lo que siento de forma eficaz, de tal manera que yo, una vez que lo digo, me quedo bien y la persona que se lo digo también se queda bien, es decir, no siento que le he machacado, ni que le he agredido, ni que no ha podido decir lo que quiere, o que nos quedemos bien las dos personas. ¿Qué tal andáis de asertividad? Hay 3 estilos de respuesta. Como siempre, donde andamos bien y donde lo más efectivo sería la del medio, la del equilibrio, que sería la respuesta asertiva. Por un lado, en un extremo estarían las respuestas, hay gente que es más pasiva, es decir, que se queda callado o que no expresa lo que siente por miedo a que me digan algo, a que no guste, bueno, por infinidad de cosas, ¿no? Y hay un estilo que es más pasivo, ese es el que no dice, ¿no? El que tiene dudas, el que es más duditativo, el que se queda callado, etcétera. Luego tendríamos el estilo que queremos trabajar, que ya trabajaremos más la semana dentro de 2 días, que sería el asertivo. Y luego estaría el otro extremo, que sería el agresivo, ¿no? Que es cuando soy demasiado directo, demasiado con un tono muy fuerte, pues con una voz muy alta, cuando de alguna manera avasallo a la otra persona. Y al final también tengo la sensación de que la otra persona se queda mal cuando le digo las cosas y muchas veces también yo me doy cuenta y luego me quedo mal si soy muy agresivo, ¿no? Diciendo las cosas. ¿Dónde os ponéis? ¿Dónde os identificáis? A ver, nadie tenemos respuestas todo el rato asertivas o todo el rato pasivas o todo el rato, ¿no? Vamos cambiando de unas a otras. Pero ¿dónde os identificáis más? En un estilo de respuestas. A la hora de comunicaros, vamos a ponernos en el confinamiento con los de casa. Ahora, en esta etapa, ¿qué nos sale más? ¿Respuestas pasivas, de no decir, de quedárnoslo para nosotros, o agresivas o asertivos? A ver, decirnos un poco, ¿dónde os veis más? ¿En qué? A mí me salen asertivas, Libe. ¿Te salen asertivas? ¡Qué bien, qué suerte! ¡Qué suerte, Idoia, que te salgan asertivas! Y encima haces mucho deporte, mira, qué bien.
A ver, por ahí que dicen, en los dos extremos, ¿no? Es verdad que a veces un extremo lleva al otro. Te ves que te has pasado, que has dicho algo de forma agresiva, luego eso te arrepientes y te quedas luego callado, ¿no? Agresivas. La buena noticia de todo esto es que podemos aprender y que hay una serie de puntos para poder decir las cosas de forma asertiva. Pero bueno, nos vamos a parar más el próximo día, porque hoy ya pues, nos hemos enrollado un poco con los otros temas y no nos va a dar tiempo. Y también veremos en qué situaciones también nos puede costar más en nuestro día a día ser asertivos. A ver, decís que en los dos extremos, agresivos más. Callo o agredo. Carmen más asertiva, mayormente, bien. Asun, en los dos extremos. Necesito aprender a ser asertiva. Vale, pues el próximo día os voy a dar unas pautas, vamos a dar ejemplos y vamos a ver en qué situaciones, también qué tipo de situaciones nos cuesta más ser asertivos, ¿no? Nasane, agresivos. Cuando estamos muy ansiosos y cuando estamos con ansiedad, quizás a veces salga esta parte agresiva también con más facilidad, ¿no? Y lo que decimos, una pauta general para el confinamiento es aprender a controlarnos, acordaros, no poniendo el foco el que el responsable del mal ambiente es el otro siempre, sino cada uno que se controle él mismo. Y una buena forma también nos va a servir en general, no solo para ahora en el confinamiento, que es importantísimo el mantener un buen ambiente. Conexión, espera. Perdón, que se ha cortado. Decíamos que ahora el dar respuestas asertivas es fundamental en esta etapa del confinamiento porque, bueno, vamos a hacer un ambiente más agradable y nos va a ser más fácil la convivencia con los que estamos, pero nos va a servir también para el resto de nuestra vida y con el resto de gente con la que nos relacionamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo pasamos ya porque tenemos que ir cerrando, lo pasaremos para el próximo día. El cómo dar respuesta a un ejercicio, haremos también situaciones en las que nos cuesta más ser asertivos y hablaremos de técnicas de relajación el viernes. No sé qué nos ponéis por ahí. A ver si tenemos mejor comunicación. Hoy parece que se cortaba mucho. Qué pena. Será porque la conexión sí se veía que se cortaba mucho la conexión. Sí, hoy sí nos ha salido varios chivatos que decían como que se está. No sabemos de qué depende el tema de la conexión. Un poco difícil seguiros, ya. Sí, precisamente ahora se ha vuelto a cortar, yo creo. Se nos corta, pero no sabemos muy bien qué es lo que ocurre. Nos salta algún... No sabemos a veces si es por saturación de la red, porque hay mucha gente conectada a la vez, o qué es lo que ocurre. El lunes fue muy buena la conexión, pero hoy se ha complicado. Ya, no está en nuestras manos, porque realmente lo que nosotros utilizamos es lo mismo todos los días, ¿no? Es una conexión por cable. No, lo mismo, usamos lo mismo todos los días. Lo que pasa es que no sabemos lo que ocurre. Bueno, pues esperamos que el viernes que tengamos mejor conexión y que podamos comunicarnos mejor con vosotros. Mucho en especial. Se ha vuelto a parar. Decía que si tenéis algún tema que se nos van terminando las sesiones o alguna pregunta o alguna cosa que queráis incorporar o que queréis que comentemos o que, bueno, que expliquemos durante los días que faltan, que nos lo hagáis llegar bien por el WhatsApp o bien por el email. Si queréis ponemos otra vez por si acaso para recordar el email, que es askunde@askunde.com. Hoy ha sido difícil, dice, sí. Y el teléfono es el 639 54 91 26. Pues ya sentimos que hoy haya sido difícil el conectarse y el seguirnos. Bueno, pues nada, a ver si el viernes tenemos mejor conexión, a seguir muy bien y nos vemos el viernes. Venga, agur.